Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación para la inscripción del RUA, dirigido específicamente a los otros sectores productivos. Mi nombre es María Camila Torres, soy profesional de la Dirección de Estudios Ambientales del IDEAM y estaré durante este espacio de capacitación. A continuación, voy a presentar a la ingeniera Gina Fernanda Vargas, quien nos va a dar una introducción de la resolución y la inscripción, y luego seguiré haciendo el proceso y el ejercicio de diligenciamiento en la inscripción de la plataforma. Te doy paso, Gina. Bueno, buenos días para todos. Voy a compartirles pantalla. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Gina Vargas. eh, Desde el Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEA, les damos la bienvenida a este espacio de capacitación sobre el proceso de inscripción de los demás sectores, entendidos los demás sectores como los sectores diferentes al manufacturero. Inicialmente vamos a hablar de lo que es el RUA y el REDSE, de cómo se relacionan, para qué sirven, quiénes intervienen en su proceso de implementación y cuáles son sus obligaciones. Inicialmente, pues quiero contarles que el RUA y el REDSE son mecanismos que tiene Colombia para responder a unos compromisos internacionales, puntualmente compromisos que adquiere con su adhesión a la OCDE y también compromisos que tiene el cumplimiento de las metas del COMPES 3868-2016 sobre la política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Pero, ¿qué es el RUA y qué es el REDSE? El Registro Único Ambiental RUA es el mecanismo de captura de información que tiene el Subsistema de Información del Uso de los Recursos Naturales Renovables. Es una herramienta que captura información sobre el uso y aprovechamiento que le dan los diferentes sectores productivos a los recursos naturales renovables y también tiene información sobre las emisiones, vertimientos, residuos que se generan de los diferentes procesos productivos. En cuanto al REDSE, es como un servicio de consulta de información de emisiones y transferencias de contaminantes que está apoyado en servicios de descarga de información y en servicios geográficos. El REDSE es una base de datos o un catálogo en el que se puede consultar información sobre las emisiones, los residuos, las transferencias de contaminantes que pueden ser potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente y que se generan, digamos, no solo al aire, sino también al agua, al suelo, transferencias en aguas residuales, transferencias de residuos. En la imagen que ven en pantalla pueden ver los países que son miembros de la OCDE y cómo va su proceso de adopción y de implementación del REDSE. Particularmente Colombia ya adoptó el REDSE y se encuentra haciendo actividades de implementación. Importantísimo mencionar acá que ustedes no van a tener que diligenciar un formato RUA y otro REDSE o información en el RUA y en el REDSE, sino que el único mecanismo de captura es el registro único ambiental. El REDSE, digamos que lo que hace es, se hace a través de la aplicación, se hace una captura, sistematización de la información y toda la información va a ser transmitida al REDSE, pero no hay que diligenciar dos registros, únicamente se diligencia el RUA. La normativa que regula el RUA y el REDS es la resolución 839 de 2023, por la cual se sustituye la resolución 941 de 2009 en lo relacionado con el subsistema de información del uso de los recursos naturales renovables y el registro único ambiental RUA. Se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR y el registro de emisiones y transferencia de contaminantes y se toman otras determinaciones. Esta resolución está articulada con otras normas a nivel nacional, como el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, en el cual se menciona que el IDEAM tiene que hacer la implementación o coordinar la implementación del Sistema de Información Ambiental. También que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que adoptar un protocolo de monitoreo y seguimiento del SIUR y que la herramienta de captura y de salida de información es el RUA. También habla sobre que el RESPEL, la plataforma RESPEL, hace parte del RUA. En la resolución 909 del 2008 se menciona que están obligados a diligenciar el RUA todos los establecimientos que requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental o permiso de emisiones. En la resolución
23 del 2010, el Ministerio adopta el protocolo de monitoreo y seguimiento SURE para el sector manufacturero y a través del COMPES 3868-2016 se contempla el REDSE como una fuente de recopilación y de divulgación de información sobre la naturaleza y cantidad de emisiones y transferencias al ambiente. Me voy a centrar puntualmente en tres artículos que hablan sobre cuáles son los actores que participan en esa parte de la administración y la implementación del RUA. Puntualmente el artículo 4 de la resolución 839-2023 habla del administrador del subsistema de información sobre el uso de los recursos naturales renovables. Dice básicamente este artículo de la norma que el IDEAM, como coordinador del sistema de información ambiental, también es el responsable de administrar el subsistema de información del uso de los recursos naturales. Dentro de sus obligaciones están administrar, mantener y operar el SIUR, el cual se alimenta de la información que reportan los establecimientos y que posteriormente transmiten las autoridades ambientales. También tiene que establecer en qué forma y con cuáles especificaciones debe funcionar el SIUR para que cumpla con los requerimientos de los usuarios y debe generar estrategias de socialización, difusión y capacitación, especialmente para las autoridades ambientales y apoyar a las autoridades ambientales cuando ellas lo requieran. Estas son las funciones del IDEAM. En el artículo 5 menciona cuál es el encargado de la implementación del subsistema de información del uso de los recursos naturales. Básicamente dice que son las autoridades ambientales las encargadas de realizar esa implementación del SIUR. Dentro de sus obligaciones están aplicar el protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR, inscribir a los establecimientos, validar la información que reportan y transmitir la información al SIUR, brindar soporte técnico a los establecimientos de manera oportuna cuando lo requieran y generar estrategias de socialización, difusión y capacitación sobre el diligenciamiento y el reporte en el RUA. En este punto es muy importante que tengan en cuenta que la competencia para realizar la inscripción de los establecimientos es de las autoridades ambientales. El IDEAM no tiene la competencia para realizar las inscripciones ni para nada relacionado con ese proceso de inscripción. Por eso, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, y de hecho, la solicitud de inscripción ante el RUA se va a realizar ante las autoridades ambientales. Finalmente, el artículo 7 habla de quienes están obligados al diligenciamiento y la actualización del RUA. Este artículo básicamente dice que están obligados a diligenciar el RUA todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que en el desarrollo de sus actividades económicas requieran de algún instrumento de seguimiento y control ambiental, llámese licencia ambiental, plan de manejo ambiental, concesión, autorización, permiso, que tengan que presentar un informe de cumplimiento ambiental, cualquiera que sea el instrumento de seguimiento y control, tienen que hacer el reporte ante el RUA. Y también las personas que estaban obligadas a reportar en la plataforma de generadores de residuos peligrosos RESPE. El artículo 7 también menciona cuál es la unidad de análisis del RUA y dice básicamente que la unidad de análisis es el establecimiento, entendido el establecimiento como un emplazamiento en el que se desarrolla por lo menos una actividad económica. El establecimiento puede ubicarse en una dirección concreta o puede estar ubicado en una unidad geográfica, dependiendo, digamos, hay algunas actividades económicas que requieren de grandes extensiones de terreno. En este caso, este sería un establecimiento, una unidad geográfica. Importante mencionar que se tiene que realizar una inscripción ante el RUA para cada establecimiento, es decir, que si la empresa tiene operaciones en diferentes lugares del país, por ejemplo, no sé, tiene operaciones en Santa Marta, en Bogotá y en Cali, tendría que hacer 3 inscripciones ante el RUA y la autoridad ambiental generaría clave y contraseña para cada uno de los establecimientos. Bueno, finalmente, pues, el flujo de información y los perfiles, como les dije anteriormente, dependiendo de las obligaciones y de las funciones que tenga cada uno de los actores, va a haber un perfil en el RUA. Hay un perfil para los establecimientos en el que pueden hacer el reporte de la información de su periodo de balance. Cuando tengan la información completa, hacen el cierre del periodo de balance y esa información pasa a la autoridad ambiental. Ellos tienen un perfil también independiente en el que pueden hacer
primero las inscripciones ante el RUA pueden hacer la validación de la información de los establecimientos. En caso de encontrar alguna no conformidad, eh, pueden hacer la notificación al establecimiento para que para que subsane la no conformidad, y cuando la información esté completa y validada, la transmiten al IDEAM. Está el perfil del IDEAM, que es un perfil en el que se puede hacer primero soporte técnico, también es el perfil del administrador de la información, puede descargar las sábanas de información, revisar si hay algún dato atípico. En el caso de que haya datos atípicos, solicitar a la autoridad ambiental la verificación del dato, y pues en general hacer la administración de todos los datos que se producen en el RUA. Y finalmente, el perfil del Ministerio de Medio Ambiente, que es un perfil más de consulta y de supervisión. Bueno, una vez la autoridad ambiental que otorga la inscripción, la clave y la contraseña en la plataforma RUA, ustedes van a poder crear su periodo de balance y van a ver la imagen que ven en pantalla, que es, digamos que son todos los capítulos que contiene el RUA. El RUA tiene 13 capítulos. No todos son de obligatorio diligenciamiento. La obligatoriedad en el diligenciamiento va a estar relacionada primero con las operaciones que tenga el establecimiento en particular y con sus requerimientos ambientales. Hay un primer capítulo de persona natural jurídica establecimiento, en el que se presenta toda la información general de la empresa, la información del establecimiento, la ubicación, el representante legal, los datos de la persona de contacto, eh, matrícula inmobiliaria, cédula catastral, etcétera. Pero en este capítulo hay una sección importante, que es la sección de información complementaria, en la que se hacen algunas preguntas orientadoras, y dependiendo de la respuesta que dé el establecimiento a esas preguntas, pues se van a habilitar o inhabilitar capítulos en el RUA. Es importante mencionar que si hay algún capítulo que queda habilitado y que se considera que no es de obligatorio diligenciamiento, pues el establecimiento tiene la opción de, a través de la matriz de capítulos, habilitar o inhabilitar capítulos, pues indicando por qué aplica o no aplica. Hay un segundo capítulo, que es el de trámites, en el que se relacionan todos los instrumentos de seguimiento y control del establecimiento, licencias ambientales, planes de manejo ambiental, informes de cumplimiento ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones. Todo eso va en ese capítulo. En el capítulo de energía va toda la información de los consumos totales de energía eléctrica y de combustibles, así como los equipos que generan emisiones a la atmósfera y cómo se hace el almacenamiento de esos combustibles. En el capítulo de agua, se relaciona la información sobre los vertimientos que realiza el establecimiento, y también las fuentes de abastecimiento de agua. También cuando se generen ocupaciones de cauce, transvases, envases, esa información se relaciona aquí. En el capítulo de aire, pues todos los monitoreos que se realizaron durante el periodo de balance al recurso aire en cuanto a calidad del aire, emisiones atmosféricas, emisiones de ruido y ruido ambiental. En el capítulo biótico va toda la información relacionada con el uso y aprovechamiento que hizo el establecimiento de la fauna y flora durante el periodo de balance. En suelo, la información sobre los monitoreos que se hicieron al recurso suelo. También se relaciona en los capítulos de materias primas y productos y servicios, las materias primas y bienes consumibles, así como los productos y servicios generados por los establecimientos. En la parte de residuos, se relacionan los residuos peligrosos, no peligrosos y residuos postconsumo, toda la parte de la gestión que se hace al interior y al exterior del establecimiento, y las cantidades de residuos que se almacenan. En contingencias, si se presenta alguna contingencia durante el periodo de balance, las acciones de gestión ambiental son las acciones de autogestión de los establecimientos y pertenecen a planes, a programas de excelencia ambiental o de producción más limpia, o si tienen un sistema de gestión ambiental, etcétera. Y finalmente, pues está el cierre del periodo de balance, cuando completan toda la información. Pueden hacer el cierre de su periodo de balance, y esa información se transmite a las autoridades ambientales para su validación. Entonces, como se pueden dar cuenta, el RUA maneja un volumen de información bastante amplio y muy importante, que es de vital importancia en cuanto a que
a través de la información que se genera del RUA se van a generar programas, políticas, y se van a tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, de aquí la importancia de hacer el diligenciamiento del registro único ambiental. Y bueno, ya continúa mi compañera Camila explicándoles cómo es el proceso de inscripción en el RUA para los establecimientos de los demás sectores. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Gina. A continuación, voy a hacer el ejercicio de diligenciamiento en la inscripción en la plataforma, en la nueva plataforma Rueda Redse. Y para eso voy a proceder a compartir mi pantalla. Vamos a hacer el proceso desde la página principal del IDEA. ¿Listo? Entonces, un momento. Perfecto. Entonces, nosotros aquí ingresamos a la plataforma del IDEA, el link idea.gov.co. Digamos que esta es la página principal, tenemos todas las opciones. Ingresamos a esta parte que dice calidad ambiental. Cuando ingresamos a esta parte de calidad ambiental, nosotros encontramos todas las plataformas que maneja en esta área calidad ambiental el IDEA. Nosotros ingresamos a la parte de los registros ambientales que administra el IDEA. Encontramos esta opción que dice Registro Único Ambiental RUA Resolución 839 de 2023. Cuando nosotros ingresamos ahí, aquí nos encontramos toda la información general del RUA REDSE. Digamos que aquí hicimos un resumen como tal de la información. Aquí encontramos la resolución 839 que rige el nuevo RUA. Y acá abajo encontramos este link. Este es el link de ingreso. Adicional, para que tengamos en cuenta, aquí también encontramos los manuales instructivos que maneja el IDEAM, el instructivo de inscripción. Entonces, aquí podemos encontrar como esta información también que encontramos en esta capacitación, pero en un documento, el instructivo de inscripción, el manual de diligenciamiento, ya cuando vamos a diligenciar el periodo balance en la plataforma y demás. También tenemos aquí la opción de preguntas frecuentes. Aquí tenemos este documento en donde encontramos las preguntas de los usuarios que nos han hecho y que nosotros podemos captar la información en este documento para fácil acceso. ¿Listo? Cuando nosotros ingresamos a este link, encontramos este ingreso al sistema. Entonces, encontramos nombre del usuario y contraseña. Y en la parte de abajo tenemos la opción de inscripción en línea, olvido su usuario, olvido su contraseña. Entonces, el orden es, primero nosotros como establecimiento o como empresa vamos a hacer el proceso de inscripción en línea. Cuando hacemos todo el proceso de inscripción en línea, se envía y se envía ante la autoridad ambiental. Luego la autoridad ambiental recibe la información y autoriza para envío de usuario y contraseña al correo de contacto. ¿Listo? Entonces, con ese usuario y contraseña sí podemos ingresar al sistema. ¿Listo? A continuación voy a ir al ambiente de prueba. Les voy a compartir el ambiente de prueba donde vamos a hacer el ejercicio como tal. ¿Listo? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, ingresamos a la opción de inscripción en línea. Cuando nosotros estamos en esta opción, encontramos, digamos que este texto en donde nos establece o nos dice el proceso del RUA REDSE como tal y la solicitud que vamos a hacer. Nosotros le vamos a dar, no soy un robot, y siguiente. Cuando nosotros ingresamos a esta parte, aquí nos hace como la aclaración de qué es lo que vamos a colocar acá. Y principalmente nos da la pregunta, ¿el establecimiento ha sido inscrito previamente en el registro único ambiental para el sector manufacturero o el de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos? En este caso, nosotros, para hacer la inscripción, existen dos tipos de usuarios. Uno, los usuarios que habían estado inscritos en el sector manufacturero o los que estaban registrando la información en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la anterior plataforma. Recordemos que los establecimientos que habían estado registrados
en esta plataforma de residuos peligrosos que no hacían parte del sector manufacturero, nosotros o estos establecimientos llenaban y reportaban la información hasta el año 2025 en la anterior plataforma, es decir, este año. Este es el último año de reporte para los residuos, para los establecimientos que reportan en RESPE. Ya a partir del año, a partir del próximo año, para reportar la información del año 2025, es en esta misma plataforma. ¿Listo? Entonces, para los establecimientos que habían estado reportando la información hasta el periodo de balance del año 2024 en residuos peligrosos, van a hacer la migración colocando el usuario y la contraseña de la anterior plataforma. Entonces le dan sí y aquí habilita el usuario y la contraseña. ¿Listo? En este caso, cuando ustedes ingresan a esta parte colocando el usuario y la contraseña, le dan solicitar inscripción. Entonces, lo que dice la plataforma es migrar la información del establecimiento como tal, de la empresa y del establecimiento a esta nueva plataforma. ¿Qué pasa? Que en el momento que se hizo la migración, muchos de los establecimientos no migraron completamente y puede haber la opción de que al ustedes colocar el usuario y la contraseña de la plataforma les pueda decir que no se encuentra como la información, no se hizo bien la migración. Entonces, en ese caso, vamos a dar la opción de no. En la opción de no es para los establecimientos y las empresas que pues no habían estado registrados en ninguna de estas dos plataformas, el manufacturero y el RESPE, y que según la resolución 839 de 2023, artículo 7, cumplen como con los requisitos de registro. Como decía mi compañera Gina, digamos que lo principal es que ustedes tengan en cuenta las causales por las cuales ustedes deben registrar o se debe registrar el establecimiento. Entonces, principalmente que el establecimiento tenga algún tipo de licencia, permiso, concesión de aguas, que se tenga algún trámite ante la autoridad ambiental relacionado con el aprovechamiento de recursos naturales y adicional, pues que genere más de 10 kilogramos de la medida mensual de residuos peligrosos en los primeros 6 meses del periodo de balance a reportar. Entonces, recordemos esto porque es importante tener en cuenta las causales para saber si el establecimiento sí o no tiene que reportar la información en esta nueva plataforma. Entonces, voy a hacer el ejercicio en la opción de no, como si fuera un establecimiento de nuevo. Listo, aquí voy a poner información, digamos que aleatoria por temas de seguridad de la información y vamos a dar en buscar. Cuando nosotros damos la opción en buscar, en un momento, verificamos de nuevo. Vamos a dar 20. Solicitar inscripción. Listo. Aquí les va a dar la opción en donde les dice que efectivamente una persona que no había estado migrada en la anterior plataforma no se encuentra creada. Entonces, ustedes le van a dar en cerrar y en crear persona natural jurídica. Entonces, vamos a hacer la creación desde cero de una persona natural jurídica. Entonces, aquí pues les dan la instrucción de la información que se va a presentar. Tengamos en cuenta que al momento de inscribir, nosotros tenemos dos partes de la inscripción. La primera es la información de la persona natural o jurídica o de la empresa. ¿Listo? Y ya cuando nosotros tenemos como la información principal de la empresa como tal o de la persona natural o jurídica, pasamos a llenar la información del establecimiento en específico, el establecimiento generador. En este caso voy a colocar información aleatoria, como les digo, por datos de seguridad, por temas de seguridad de información. Entonces, nombre de razón social de la empresa, nombre comercial de la empresa, en específico si tiene algún nombre comercial, si es el mismo, pues poner el mismo. En este caso aquí pide la Cámara de Comercio, donde está ubicada. En este caso vamos a poner de Bogotá. El número de matrícula de la Cámara de Comercio. Entonces, esto pues lo encuentra en el documento de Cámara de Comercio. Voy a poner igualmente datos aleatorios. El NIT ya está guardado predeterminadamente. El tipo de persona,
bueno, en este caso voy a poner persona privada, entonces dependiendo de la información de cada empresa, el departamento donde está ubicada la empresa como tal, la dirección. Entonces, la dirección es la dirección principal de la empresa. Hay empresas que pueden tener muchos establecimientos, por eso mismo pedimos la información de la empresa, de la sede principal y de los establecimientos generadores. Entonces, cuando nosotros le damos aquí en diligenciar dirección, nos da dos opciones, dirección estándar y dirección no estándar. Entonces, la dirección estándar es, pues, digamos que las direcciones que a manera general nosotros tenemos en los municipios o en las ciudades principales, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros tenemos, vamos a poner, en este caso, calle número tal, la letra, el sufijo. Entonces, digamos que dependiendo del tipo de información o del tipo de dirección. Entonces, numeral tal, en este, letra, la placa, el número de la placa en específico. Y acá, complementos, aquí en este texto complementario, ustedes pueden poner cualquier información si quieren especificar qué es un edificio esquinero, qué es una bodega que queda ubicada en esta parte, entonces les deja colocar la información que ustedes quieran colocar. Listo, entonces le dan cerrar y capturar información. Aquí encontramos como la información principal. Entonces vamos a poner el teléfono de contacto principal o central de la empresa. Tengamos en cuenta que aquí, si nosotros nos damos cuenta, hay algunos que tienen un asterisco. Los que tienen asterisco son los que están obligados a diligenciar, son obligatorios. Los demás no son obligatorios. Entonces, en este caso, la Cámara de Comercio no es obligatoria, digamos que diligenciarla y demás. Adicional de esto, nosotros tenemos en cuenta que aquí tenemos una dirección no estándar. Cuando nosotros tenemos la dirección no estándar es a las empresas o establecimientos tal vez que tengan algún tipo de licencia de construcción o sobre alguna parte en específico que no tenga la dirección estándar, lo podemos colocar acá. ¿Listo? Entonces, a ver, lo voy a volver a poner el normalito, pero para que tengamos en cuenta que la plataforma tiene las dos opciones, ¿listo? La opción de dirección estándar a cualquier ciudad o municipio o la dirección, si en este caso es algún área rural o demás, ¿listo? Perfecto. Siguiendo, vamos a colocar la información del representante legal, ¿listo? Entonces, bueno, aquí voy a poner, como les digo, información, digamos, aleatoria. Listo, voy a poner un correo aleatorio que es prueba para que lo tengamos en cuenta. Y aquí nos pide subir los datos de Cámara de Comercio RUT, pueden subir cualquiera de los dos, y adicional el documento de identificación del representante legal. ¿Listo? Entonces voy a subir la información en este caso voy a subir la información del RUT. Cuando ustedes lo suben, la opción de cargar y se carga directamente ahí y voy a colocar la información de la cédula del representante legal. ¿Listo? En este caso le dan ahí cargar y se carga. ¿Listo? Vamos a verificar que toda la información esté diligenciada y le vamos a dar guardar. Cuando le damos guardar, ahí aparece el nombre de la empresa, XXX, en este caso el sistema ya genera un ID específico para la empresa, que es 556, ha sido guardado exitosamente. Entonces, en este momento se guardó la información de la empresa como tal, o de la persona natural o jurídica. ¿Listo? Cuando nosotros ya, el siguiente paso es vamos a solicitar la inscripción del establecimiento en específico. ¿Listo? Entonces, también algo importante y es que cuando nosotros pasamos de la opción de llenar la información de la persona natural o jurídica a esta opción, aquí vamos a poder mirar cuáles son las solicitudes de inscripción que la empresa ya ha generado. Entonces, posiblemente nos pasa mucho que llega solicitudes o llamadas de usuarios. Yo no sé si la empresa, porque hicimos cambio de personal, y yo no sé si la empresa no me dejaron como
como la información o los documentos si ya se realizó la solicitud. Entonces, aquí nosotros podemos verificar si ya efectivamente se hizo la solicitud ante alguna autoridad ambiental. En este caso no, porque es nueva, le vamos a dar solicitar inscripción y cuando le damos solicitar inscripción, aquí se va a desplegar la información del establecimiento. ¿Listo? Recordemos que, como decía la compañera Gina, puede estar la información de la empresa y puede que cada empresa tiene diferentes sedes o diferentes proyectos licenciados en diferentes ubicaciones. Entonces, lo ideal es que nosotros registremos la información o por cada establecimiento generador o por cada proyecto licenciado como tal. Entonces, tenemos aquí la información del departamento. Entonces, vamos a poner como tal la información, como yo tenía Bogotá, ante qué autoridad ambiental competente. Entonces, recordemos que cada municipio tiene, o que cada municipio área del país tiene una autoridad competente de acuerdo a la jurisdicción y el sistema carga directamente la autoridad ambiental de acuerdo al municipio. Entonces, aquí es importante tenerlo. Como tenemos el municipio en Bogotá, lo vamos a dar en la Secretaría Distrital de Ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Cuando hay proyectos licenciados como tal, licenciados, digamos, ante el ANLA, la idea es colocar competente para la inscripción en la ANLA y la representativa, pues, digamos, la autoridad ambiental de la jurisdicción como tal. Vamos a poner el nombre del establecimiento en específico. ¿Listo? Ahí puse información como aleatoria. Esta información de la cédula catastral y el número de matrícula inmobiliaria, como ustedes ven, es opcional. Dependiendo del tipo de proyecto o del tipo de empresa que va a administrar la información de acuerdo a la sede o de acuerdo al proyecto o establecimiento generador de contaminantes. Entonces, lo ideal es que sí se ponga, pero no es obligatorio, por lo mismo. Entonces, vamos a poner aquí la información. Igualmente vamos a diligenciar la dirección específica ya del establecimiento o del proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a llenar la información. Número de vía. Listo. Aquí cuando le vamos a recapturar ya queda ahí guardada. Y vamos a poner la información del correo de contacto. Recordemos que el correo electrónico de contacto es el correo donde van a llegar toda la información relacionada con el RUA, tanto las credenciales de ingreso como la información de las autoridades ambientales cuando ya hagan el proceso de revisión. Entonces es importante que se verifique que este correo esté hábil y que sean acceso o que tengan acceso, digamos, a un área en específico de la empresa y no sea tanto un correo personal. Por lo mismo, si una persona se va de la empresa o digamos que ella no continúa en el proyecto, pues lo ideal es que este correo sea un acceso como tal del área y no algo personal, porque después digamos que es difícil encontrar la información. Se puede solicitar el cambio de correo, pero pues es importante tenerlo en cuenta desde acá. Vamos a colocar el teléfono fijo. Bueno, fax sí es opcional. Aquí se va a colocar la información principal, SIU o descripción. Recordamos que este código SIU se encuentra en el documento de la Cámara de Comercio. Entonces, se encuentra por este código en específico y pues ustedes ahí van a tener la opción de colocarlo. En el específico vamos a colocar, digamos, algún tipo de SIU en específico. Ahí ustedes tienen que hacer la búsqueda en la Cámara de Comercio y ya aquí nos despliega la parte de información de persona de contacto de la inscripción. Entonces, esta es la persona tanto de contacto como del diligenciamiento que va a hacer el proceso de diligenciamiento del RUA. Entonces vamos a poner información aleatoria, como les digo. Teléfono móvil o fijo. Este correo electrónico también es importante tenerlo.
tanto el de la empresa como el correo electrónico de contacto a los, digamos, que llega la información. Es importante, como les digo, que tengan acceso. Listo, le vamos a dar enviar solicitud de inscripción. Cuando damos esta opción, dice una vez enviada la solicitud de inscripción del establecimiento al registro RUA, en este momento aquí explica que el sistema envía esta solicitud al usuario de la autoridad ambiental, en este caso pusimos la Secretaría Distrital de Ambiente, les llega al usuario. La autoridad ambiental es la autorizada para realizar la revisión de los documentos que se adjuntaron y a la revisión en general de la información de la empresa y autorizar o desautorizar el envío del usuario y la contraseña. Entonces, la autoridad ambiental tiene 15 días hábiles para hacer este proceso, para hacer la autorización. Y cuando ustedes generan ya la solicitud de inscripción, ya vamos a darle sí, les llega un correo al correo de contacto, o sea, este que aparece acá, al correo de contacto les llega un correo notificando que han sido inscritos y adicional notificando que pues tienen el acceso del usuario y la contraseña. Entonces le van a dar la opción de sí. Y aquí les va a aparecer es un certificado de solicitud de inscripción. Entonces les aparece el número de solicitud de inscripción generado automáticamente por la plataforma y digamos que los datos principales de la empresa, ante qué autoridad ambiental se inscriben y demás. ¿Listo? Entonces, lo recomendable es que este certificado de solicitud de inscripción ustedes lo guarden, cada empresa lo guarde, porque pues ahí también se registra el día y la fecha en específico que se hace la inscripción, entonces ustedes pueden hacer, si la autoridad ambiental lo ha enviado o no responde tal vez al usuario la contraseña, pueden hacer la solicitud por medio de este certificado y bueno, hacer como el proceso. ¿Listo? A continuación les voy a presentar como un ejemplo de correo que les llega para que podamos ver cómo más o menos cómo llega la información al correo. Entonces, ese es el correo de notificación que llega principalmente. Entonces, aquí está el siguiente correo de identificación en el sistema con un usuario y contraseña en el ingreso al registro RUA asignado al establecimiento. Entonces, aparece el nombre del establecimiento, aparece la ubicación, el municipio, pues aquí yo quité como la información principal para que, por datos de seguridad de datos, aquí aparece usuario y contraseña y les aparece como la notificación. Ahora es importante que al momento de ingresar a la plataforma, nosotros podamos hacer el cambio de contraseña. Aquí ahí les pide, cuando nosotros ingresamos al periodo de balance como tal, les pide que puedan hacer el cambio de contraseña por datos de seguridad. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos acceso como IDEAM al usuario y a los datos como de inscripción, pero no tenemos acceso a contraseña. La contraseña, digamos que inicial que se envía al usuario, cuando el usuario ingresa a la plataforma, le pide obligatoriamente que cambie la contraseña y ya el establecimiento es el responsable, digamos, de la información de los datos de ingreso. Tenemos el usuario, pero no la contraseña. Entonces, digamos que muchos usuarios llaman y regálenme los credenciales de ingreso, te regaló el usuario y con la opción de recuperar contraseña o recuperar el usuario, ustedes pueden hacer el proceso. Les llega también un correo al correo de contacto, donde aparece como el link de recuperación de contraseña y el proceso para que ustedes puedan actualizar e ingresar al sistema. ¿Listo? Eh, es importante recalcar que, que nosotros, o bueno, las empresas deben tener en cuenta lo estipulado en la resolución 839 de 2023, artículo 7, estableciendo que los otros sectores productivos son todas las empresas que cumplen con los establecimientos o con las solicitudes que se hacen en el artículo 7, sí que tengan algún tipo de permiso, concesión, plan de manejo ambiental ante la autoridad ambiental, que haga el proceso de aprovechamiento de recursos naturales, la generación de más de 10 kilogramos de la media mensual. Si se cumple esto, tiene que, digamos que solicitar la inscripción y hacer el proceso de reporte el otro año del periodo de balance del año 2025. Recordamos que el registro único ambiental se
diligencia año vencido, es decir, el otro año 2026, se llena el periodo de balance desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025. De acuerdo, digamos que a la licencia o concesión, o bueno, trámite que tengan ante la autoridad ambiental. ¿Listo? Y recuerdan también la migración de información de la anterior plataforma a la nueva plataforma, la anterior RESPEN a la nueva plataforma y el proceso de inscripción. En cuanto a esto, no siendo más, muchísimas gracias a todos por la atención, por, digamos que, poder acceder a esta información. Les recomendamos también ingresar, digamos, a la plataforma y ingresar a los instructivos que hay. Entonces, como yo les mencionaba al principio, nosotros tenemos el manual de inscripción, en donde está como el proceso paso a paso que se hizo en este espacio, pero pues en el documento, el manual de diligenciamiento como tal, digamos que está montado en la plataforma para que el momento que tengan que diligenciar puedan hacer revisión primeramente de ese documento y ya si tienen alguna duda inconveniente directamente de la plataforma, se puedan contactar con el IDEAM. Esto con el fin de también ser más efectivos en la respuesta y en los tiempos de diligenciamiento. Adicional, la recomendación también es que ya cuando estén en este momento, en esta fase de inscripción, no se dejen, digamos que sea a última hora el proceso de inscripción y también de diligenciamiento, porque la plataforma muchas veces cuando muchos usuarios están unidos al mismo tiempo, pues se puede caer. Ha pasado que se ha caído la plataforma, entonces no pueden hacer bien ni el proceso de inscripción ni el proceso de diligenciamiento o enviar a la autoridad ambiental. La recomendación es que lo hagan con tiempo, ¿sí? Cosa que si tienen algún inconveniente se pueda solucionar, puedan comunicarse con el IA y hacer como todo el proceso. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por este espacio.